Por acuerdo mutuo, Poder Legislativo y Ejecutivo suspenden la reducción en el plazo de pago de la factura de energía eléctrica. Estudio técnico respalda fin del subsidio para más de 600,000 usuarios después de años sin pagar. Por mayoría de votos, Congreso Nacional aprueba ascensos a más de un centenar de oficiales, incluyendo al general Héctor Valerio Ardón. Congreso aprueba prórroga hasta el 25 de mayo para presentar nómina de candidatos a ocupar vacantes del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral. Presidente Adfura inaugura Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2026. Muere inspector de policía en enfrentamiento con delincuentes en Catacama, Solancho. Cancillería identifica a los 3 hondureños muertos por ola de calor en un vagón de tren en Laredo, Texas. China, epicentro de la reunión cumbre entre los 2 líderes más poderosos del mundo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 13 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. El poder político de Tomás Zambrano ya pesa en el resto de poderes del Estado. Después de una reunión con el presidente Narri Afura y el nuevo gerente de la NE, han decidido mantener el plazo de 28 días para el pago de la factura eléctrica. No obstante, según se informó, la medida será temporal. El Congreso se anticipó al anuncio oficial del Ejecutivo y la Estatal Eléctrica, cuando el presidente Zambrano y la Comisión de Energía confirmaban el regreso al ciclo de facturación de 28 días. Y nos estaba informando el presidente, también hablamos con el gerente del ENE, Guillermo Peña, que él ya está dando instrucciones a la CRE, a la CEN y al ENE para mantener la vigencia de los 28 días para el cobro de energía eléctrica, con algunos agregados que también tienen que buscar el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bastó una orden del presidente Azfura para desbaratar cualquier argumento técnico de la NE y la CRE, que pusieron fin a la medida populista impulsada por el gobierno anterior, sin pensar que la misma sería revertida en menos de una semana. Los hondureños volverán a tener casi un mes para hacer efectivo el pago de su tarifa de energía, aunque la medida será temporal por mientras el precio del petróleo regresa a sus valores normales en el mercado internacional. Lo que hemos acordado, la Cámara de Poder del Estado, la CEN, la CRE y la ENE, el presidente de la República y el presidente del Poder del Estado, es que se mantenga mientras el problema de la guerra entre Estados Unidos e Irán esté el petróleo o el precio del petróleo crudo arriba de $90. Ahora la Empresa Nacional de Energía Eléctrica deberá buscar otras medidas para mejorar su flujo de caja y salir del abismo financiero, pero no a costa del bolsillo de la población, ampliaron los congresistas. Y es que no se trata de colgarse una medalla, sino de ser empáticos con la realidad económica, asegura este diputado liberal, para quien no es reduciendo el plazo de pago a 15 días que la estatal eléctrica saldría de la crisis. Es que de todas formas, yo le digo una cosa, no iban a poder captar esa cantidad de dinero, porque la gente no lo tiene a mano. En el momento que le dice páguenme, no lo tiene a mano. Si tienen problemas esas grandes cadenas. Al final lo que terminó prevaleciendo fue el cálculo político, señala el diputado de Libre Rafael Sarmiento. Bueno, al menos el Congreso hizo, o sea, por populismo o cálculo político, pero es lo correcto. Aunque sabemos que hay una situación grave de la crisis financiera del ENE,
es más grave la economía de los hogares hondureños. Por ahora los hondureños ganan más tiempo para pagar, pero la NE sigue en cuenta regresiva buscando cómo sobrevivir a una crisis que ningún cambio en el calendario ha logrado apagar. Ampliar el plazo para pagar la energía afecta las finanzas de la NE, según presidente de la CRE. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito Multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. Previo a que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunciara que se retomará el plazo de 28 días para pagar la factura de energía, el presidente de la Comisión Reguladora defendió que debía mantenerse la reducción a 15 días, argumentando que el periodo más largo incrementa los índices de mora y afecta las finanzas de la ANE. Al final del día usted paga una vez al mes. Uno de los efectos que estaba causando este tema de tenerla 28 días es de que usted por tener, digamos, o sentir esa libertad podía dejar que se le traslaparan 2 facturas y más bien se complicaba también al final tener que pagar 2 facturas al mismo tiempo. Algo que puede empujar a los abonados a más mora y la mora ya entendemos de que es uno de los impulsores también de pegarse ilegalmente. Según Corrales, reducir a 15 días el plazo de la factura buscaba aliviar la crisis financiera de la ANE al mejorar la recaudación y permitir un pago más oportuno a las empresas generadoras, aunque reconoció que debe complementarse con otras acciones más drásticas para reducir pérdidas y sanear las finanzas de la estatal eléctrica. El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, luego de reunirse con el presidente Narriad Fura, donde el tema de la NE fue toral en la conversación, aseguró que el estatal urge de una inversión de 95.000 millones de lempiras solo para sacarla a flote, además de pagar más de 115.000 millones de lempiras a los generadores. Por ello, señaló que es momento de dejar los romanticismos y tomar decisiones firmes. Es una empresa que está quebrada y está quebrando el país. Así, está quebrada la empresa y tristemente ya nos está quebrando a nosotros. Usted puede revisar los últimos acuerdos del fondo a propósito de eso que se vio hoy. En todos los acuerdos, los últimos 4, todos aparece el tema de energía. ¿Por qué? Porque es un problema. Es un problema que lamentablemente por cálculos políticos no han querido entrarle, les da miedo porque esto me va a afectar políticamente. Así es que por eso a un gran cáncer le pongo una curita. Hernández explicó que en los últimos 4 años se invirtieron más de 45.000 millones de lempiras en la NE. Sin embargo, aseguró que esos recursos cayeron en un hoyo negro, ya que la situación de la empresa empeoró. Por eso insistió en que se deben tomar decisiones fuertes, concluyó. La ASJ es un tanque de pensamiento en Honduras. Carlos Hernández está en directo con el Noticiero Estelar de Honduras. Carlos, esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de mantener el pago 28 días después que llegue la factura a nuestras casas, ¿financieramente es bueno para la empresa estatal o no? Gracias, Renato, un placer. Mire, el día de ayer tuvimos la oportunidad de dialogar con la Comisión de Energía y con varios diputados y ya advertíamos que justamente lo que al final decidieron era lo que iba a pasar. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el agujero negro de las finanzas públicas y como lo decía anteriormente, todo esto se maneja con cálculos políticos. El tema de la facturación se había manejado a 28 días siempre porque el problema que hay es que la empresa no tiene un flujo de caja que le permita hacer frente con la realidad financiera que tiene. Bueno, uno llama empresa, pero la verdad que cuando uno ve los estados financieros y nos analiza, evidentemente esa empresa no se ha gestionado con los criterios que debería de ser. Entonces, al final, ya como lo hablábamos el día de ayer con la Comisión de Energía, ellos iban a tratar de persuadir al Ejecutivo. Lamentablemente, no tenemos una comisión reguladora independiente.
En el gobierno anterior se hicieron las reformas pertinentes y al final le quitaron esa autoridad al órgano regulador y bueno, al final van a terminar dando vuelta a esta decisión. Pero al final esto es una de las tantas aristas alrededor de este problema. Es un problema estructural, es un problema que si no lo afrontamos de manera frontal hoy va a pasar una factura mayor a la que ya estamos experimentando. Porque al final del día, Renato y en los televidentes, los hondureños terminamos pagando la factura. Cuando estamos hablando de una empresa con una deuda de 114.500 millones de lempiras, eso lo pagamos todos los hondureños. Cuando teníamos un subsidio no focalizado a casi 1 millón de hondureños, la energía que se consume alguien la paga y de alguna forma la paga. ¿Y cómo la pagamos? La pagamos a través de los bonos soberanos que se colocan, a través de la deuda externa. Mire, de cada 4 lempiras de deuda que tiene Honduras, un poco más de 1 lempira es provocado por la empresa nacional de energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo a los últimos 6 años? Creímos y estamos convencidos que este es un tema en el que no solamente convergen el sector privado y el gobierno, sino que también habemos otros actores, porque al final nos está robando la oportunidad de tener servicios públicos de calidad, educación, salud, seguridad. Si solamente el gobierno anterior, los últimos 4 años, fue necesario traspasar 46.422 millones de lempiras a la empresa para hacerle frente a su situación de insolvencia. Y lamentablemente, gobierno tras gobierno han estado tomando medidas, pero son medidas populistas. En el gobierno anterior, por ejemplo, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, lo estuvimos advirtiendo a través de todos los años que era un programa que lamentablemente en vez de bajar las pérdidas, crecieron. Pero en el gobierno anterior, Renato, también contratamos a una empresa privada, que fue EH, para solventar el problema de las pérdidas y se terminó EH y las pérdidas fueron mayor. Entonces, esto nos dice que se tiene que afrontar de manera estructural, de manera formal, y justamente es el tema que el día de ayer lo hablamos con la comisión, tuvimos la oportunidad de presentarle al señor presidente y decirle, mira, es importante entrarle a esto, pero no de manera política, sino de manera técnica, porque si no nos va a seguir pasando factura y nos va a seguir quebrando el país. La reunión fue con la CRE y con el presidente de la República, Carlos. La reunión ayer solamente fue con el presidente de la República. Con el presidente de la República. Con el presidente de la República. Yo tengo que apreciar y valorar el tiempo que dedicó el presidente para escuchar. Y quiero decir, Renato, y lo digo acá, es una propuesta que hemos construido con el apoyo y el acompañamiento de un grupo de expertos hondureños, internacionales, que nosotros creemos, y se lo dijimos, hay cosas que no son populares, como por ejemplo, hay que cindir la empresa sí o sí. Eso no es popular y ya sabemos las razones. Pero bueno, al final hay que decirlo y hay que ser valientes también de decir, se tiene que hacer eso y se tienen que tomar medidas porque al final se está hipotecando el futuro del pueblo hondureño, de nuestros hijos, de nuestros nietos, con toda la deuda y todo lo que esta empresa está absorbiendo. Cuando Carlos dice escindir la empresa es dividirla, es acercarnos un poco al modelo de la empresa eléctrica de Guatemala. ¿Crees que hoy el presidente Azfura, al avalar la pretensión de Tomás Zambrano, presidente del Congreso, de dejar que se pague cada factura cada 28 días y no cada 15 días, como lo propuso la CRE, tomó una posición populista? Tengo que decirlo, me preocupa enormemente. Yo el día de ayer salí con mucho optimismo, pero hay que ser claros, Renato. Parte del problema, y yo se lo decía a los diputados, la responsabilidad en gran parte la tienen desde el Congreso Nacional, que han venido aprobando créditos, préstamos, subsidios. Mire, ¿cómo fue posible que
dieron una cantidad de dinero y nunca pidieron rendición de cuentas a la empresa. Yo les digo, bueno, y los informes que tenían que presentar, ¿cómo es que ustedes sacrificaron recursos del fisco para una empresa para que redujera las pérdidas y cada año iban aumentando y ustedes no hicieron nada? Entonces, honestamente, lamento eso. Yo lo mencionaba el día de ayer porque uno ya advertía que eso iba a pasar. No conozco los detalles de esa negociación que hicieron, pero me parece que tienen que abordar esto de manera seria y responsable. No podemos seguir actuando con cálculos políticos. Tenemos que tragarnos esto. Va a ser doloroso, va a ser difícil. Y claro, esto se agrava, obviamente, con el tema de la crisis y de la guerra. Mire, le voy a contar un detalle. Por ejemplo, lo que pasó, y esto a veces te acusan de un tema política, pero cuestionamos fuertemente, Renato, y en su programa lo hicimos, la contratación de energía térmica en el gobierno anterior, que se anduvieron inaugurando plantas, y sabe, eran plantas rentadas a base de diésel, y ahora estamos pagando 43 centavos de por kilo por Mira, cada uno de esos. Entonces, y no la estamos utilizando porque hay un costo fijo, las estamos pagando sin estarlas utilizando. Y no las quieren utilizar porque se las utilizan. Como esté el diésel, va a salir como a 41 centavos de dólar el kilovatio hora. Exactamente. Esa es la gran desgracia del país. Exactamente, y indigna eso. ¿Y sabe lo que hicieron cuando uno salía a eso? Porque usted sabe, hay intereses detrás de todo. Fue hostigar, amenazar, cuestionar, pero al final, como yo lo digo, y nosotros lo decimos, si tenemos información técnica, si tenemos datos, lo vamos a decir. Y eso es justamente lo que le dijimos al señor presidente. Podemos rescatar, podemos iniciar una ruta, nos va a llevar tiempo, pero insisto, el Congreso Nacional, la gente que se está perfilando como futuros candidatos de la República o que quieren llegar a gobernar ese país, tienen que darse cuenta que si no se toman decisiones hoy, vamos a fracasar. Mire, Guatemala es un ejemplo. Hace 15 años atrás estaba en una situación similar. Tomaron decisiones y hoy están en una situación completamente diferente, pero El Salvador igual. Así es que, como le digo, el presidente nos escuchó, escuchamos su planteamiento, quiero decir, un planteamiento muy coherente, muy similar, muchos puntos coincidentes con lo que nosotros tenemos, pero lamentamos que evidentemente aquí lo que vimos hoy es que el sector político sigue tomando decisiones en temas que son meramente técnicos. Porque la CRE dijo, afectamos financieramente a la empresa si seguimos posibilitando que la gente pague cada 28 días. Eso fue lo que recomendó la CRE. Vino el Congreso y dijo, no, 15 días. 15 días. Claro. Pero el presidente avaló lo de los 28 días. Mira, solo quiero que escuches a Julieta Castellanos. Producción, por favor, con el siguiente video que tenemos. La exrectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, recomendó a los sectores políticos abordar la problemática de la ANE con criterios estrictamente económicos, dejando de lado los intereses políticos en la toma de decisiones. Los temas de la ANE no son temas que deben definirse por criterios políticos, sino por criterios económicos. Necesitamos saber cuánto nos va a costar a los contribuyentes la decisión de pagar 28 días después de la lectura del contador o 15 días después, para saber quién paga ese costo en esa decisión. ¿Concuerdas? ¿Concuerdas con este criterio, Carlos? Así de manera breve, porque no estamos en frente a frente hoy, sino que en TN5. Completamente, Renato, y solo digo una cosa para cerrar. ¿Qué va a pasar cuando la CRE haga la revisión de la tarifa después de todo lo que está pasando con el combustible? Y venga y nos diga, mira, va a ser necesario hacer un ajuste. Va a aparecer el Congreso y van a aparecer los diputados nuevamente siguiendo
tomando decisiones políticas en eso. Así es que no, mi mensaje final es a los políticos, por favor, señores, necesitamos un abordaje técnico, escuchen a los expertos. Hay ya todo un diagnóstico y hay una ruta para enfrentar este problema. Si no lo hacemos hoy, vamos a tener que pagar la cuenta y la factura va a ser muchísimo más alta de la que hoy estamos pagando. A esta altura, Honduras ya no está para quedar bien. Tú como miembro de sociedad civil, yo como periodista, ¿crees que Tito hoy se dejó influenciar por factores políticos para tomar esta decisión? Mire, yo ayer salí y lo vi muy convencido de que eso tenía que mantenerse porque era importante mejorar el flujo Mantenerse en 15 días. En 15 días. Pero hoy que te das cuenta firme, que avaló los 28 días. Ok. Lamentamos esto. Ok. Yo creo que está claro lo que dice Carlos Hernández. ¿Crees que el populismo primó en esta decisión que ha tomado el Congreso hoy, conjuntamente con el Ejecutivo? Así de manera rápida, Carlos. Mire, yo ayer, y quiero decirlo y de manera frontal lo digo, ayer hablé y le dije a otra persona que os acompañó, el secretario de la presidencia, le digo, no entiendo la posición de liderazgo de su propio partido con esta decisión, porque están cuestionando qué pasó, falta comunicación o qué, y les lo voy a decir, y me expresaron su sorpresa en eso porque ellos entendían que esto no fue tomado a la ligera, no fue un capricho, fue producto de una discusión técnica en medio de una situación económica agobiante que obviamente se agudizó por el alto costo de los combustibles. Yo lamento que el criterio político siga primando en esto y espero que esto sea una cuestión transitoria y que desde el Congreso Nacional se den cuenta que si no abordan esto, ellos van a ser los responsables, porque hay que decirlo con nombre y apellido. Cuando ellos aprueban condonar, por ejemplo, deudas, se les olvida que lo condonan, pero alguien tiene que pagar esa factura. Ellos no sacan el dinero para pagar. Alguien lo paga y eso lamentablemente ha hecho que la empresa no sea competitiva, que no sea atractiva para la inversión, que tengamos mala calidad, que tengamos los precios más altos, que tengamos casi 1 millón de hondureños que no tienen energía justamente por decisiones que no son decisiones técnicas. Así es que lamentamos esto, pero ojalá puedan corregir y pueda iniciar el proceso de la transformación, aun cuando sea una situación difícil y dolorosa para todos los hondureños. Bueno, afirman que esto es temporal, que esto solo será mientras sigan los precios de los combustibles altos, producto del valor del crudo en el mercado internacional a raíz de la guerra que hay allá entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Ese es el argumento que nos han dado. Y ¿sabes qué? Ayer hubo una declaración de un diputado liberal aquí que dijo, ¿y por qué los hondureños nos cortan a las 8 de la mañana los servicios de la telefonía celular y 3 horas después estamos pagando para que nos la restablezcan? ¿Y por qué con la energía no sucede lo mismo? Renato, quiero decirle, ayer que me reuní con la Comisión de Energía, todos, pero todos los diputados presentes estaban conscientes que era necesario hacerlo, obviamente en privado. Y entre ellos se decían, mira, aquí dejémonos de populismo, tenemos que hacer en privado. Pero después salen y cuando salen al público y cambian su versión, evidentemente lo hacen de manera calculadora. Y eso lamentablemente es el problema que ha afectado a la empresa. Y no porque no sepamos que la condición económica de los hondureños no es bonancible en este momento, pero me parece que esa es una pregunta reflexiva y que la debemos responder con seriedad a los hondureños. ¿Por qué cuando nos cortan el servicio de la telefonía celular a las 2 horas corremos para las empresas a pagar el servicio y nos hacemos los ronceros con la empresa de energía eléctrica? Ese es un problema estructural del país. Ahora, mira, mucha gente no le va a caer bien lo que estás diciendo. ¿Qué fue lo que propusiste como ASJ? Habla de escindir la empresa. Y aquí solo 1 minuto, Carlos, por favor. No, yo creo que nosotros, uno es escindir la empresa, en 3 empresas tiene que haber
tiene que manejarse las finanzas de manera separada, tiene que hacerse, mantener los estados financieros para saber exactamente qué es lo que va a pasar, tiene que despolitizarse la empresa, no puede seguir siendo el lugar donde se coloquen los activistas políticas. Ahí necesitamos financieros en las tres. Financieros de primer nivel, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos. Hay un grupo muy capaz, muy profesional en la empresa ahora, pero hay que reconocer y hay que decir que lamentablemente, y hay que abrirla al sector privado. ¿Cómo vamos a invertir 95,000 millones que necesitamos ahora para mejorar las líneas de transmisión? Mire, aquí se tomaron decisiones, Renato, tan absurdas como, por ejemplo, construir represas que estamos ya pagando los préstamos y produce, pero no podemos sacar, por ejemplo, Patuca, no podemos sacar la energía generada porque no hay líneas de transmisión, por ejemplo. Y luego se iba a construir otra, pero no hay mecanismo. Entonces, ¿eso por qué es? Porque no hay criterio técnico para hacerlo. Yo quiero decirlo. Lo triste de todo esto es que hay una ruta ya, ellos son conscientes de qué es lo que tiene que hacerse, solo es que tienen que tomar las decisiones radicales, coherentes, pensando en Honduras. Y mire, nosotros hemos hecho modelajes y le decíamos al presidente ayer, mira, si tomamos esta decisión, podemos en 5 años empezar a generar 2,000 millones de dólares en esto. Si tomamos esta decisión, hicimos varios escenarios, se los mostramos. ¿Qué pasaría si seguimos el status quo de lo que estaba? ¿Qué pasa si solo escindimos? ¿Qué pasa? Y le digo con números, con datos, ha sido un trabajo muy riguroso, con una inversión muy grande. La vamos a presentar a propósito el próximo martes, Renato, y todo el pueblo está invitado. El tema de las pérdidas por circuito lo vamos a presentar la próxima semana y el pueblo va a saber a dónde están las mayores pérdidas y ahí vamos a tener sorpresa cuando nos encontremos en colonias de clase media alta o alta que tienen pérdidas hasta del 69%. Ahí se tiene que tomar una decisión radical, ¿entiendes? Porque al final el pueblo tiene que entender que esa energía que se consume y no se paga, no la paga quien la consume, pero la paga usted, la pago yo. ¿Cómo? Con esa deuda que estamos. Ahorita tenemos que salir a colocar un bono soberano para empezar a enfrentar. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y sabe qué es la cosa, Renato? Con intereses altísimos. Estamos hablando de una licitación pública internacional. La pregunta es, ¿quiénes van a venir a licitar a un país donde no somos capaces de pagar a los que ya están generando ahorita porque no tiene liquidez la empresa? Y si lo hacen, van a licitar a precios súper altos y al final eso nos roba competitividad como país. Así es que ojalá, insisto, nosotros vamos a seguir insistiendo y lo vamos a hacer de forma técnica, con datos, y estamos asumiendo un riesgo porque sabemos que esto no es popular, pero yo creo que tenemos que ser objetivos en el abordaje que le damos al manejo de esta crisis, porque al final es una crisis no es popular para ustedes como sociedad civil, no es popular para mí como periodista, no es popular que lo transmita a través de Televicentro, pero mientras no saquemos la política sectaria populista de la NE, Honduras va a ir multiplicando su pobreza porque esa empresa, todo lo que genera Honduras y parte de la riqueza que genera Honduras, se nos va ahí en solventar ese problema deficitario de esa empresa por no gerenciarla bien. Este es el tema de Frente a Frente este jueves, con el nuevo gerente de la empresa de energía eléctrica, con el diputado liberal que dijo, porque si pagamos, si corremos a pagar cuando nos cortan la telefonía celular y nos hacemos los ronceros cuando se trata de la empresa estatal. Y vamos a hablar parejo de si están haciendo las cosas correctamente históricamente los que generan la energía renovable, pero vamos a hablar del populismo de izquierda y de derecha cuando se habla de la empresa nacional de energía eléctrica. Muchas gracias, Carlos. Un placer, Renato. Gracias.
Con esfuerzo, creatividad y el deseo de salir adelante, Rodrigo, un joven del sur del país lleno de sueños y esperanza, decidió apostar por su talento y creó su propio emprendimiento de sublimación llamado Sublime Creación. Ante la falta de oportunidades laborales, Rodrigo, un joven sureño lleno de sueños y ganas de salir adelante, decidió emprender con su propio negocio de sublimación llamado Sublime Creación. Nuestro negocio empezó como una tienda pequeña de venta y reparaciones de celulares, computadoras de primera y de segunda mano, ¿verdad? Pero a medida que fui pasando el tiempo, buscamos la innovación y en este caso tomamos a bien empezar con artículos personalizados como camisas, tazas, llaveros, hacemos lo que son banners, también hacemos cuadros personalizados. Ahora ofrece la personalización de camisetas y tazas ideales para regalos, recuerdos especiales y todo tipo de ocasiones, brindando diseños únicos y creativos para sus clientes. Que una foto que se plasma en una camisa o un cuadro, en una taza, no simplemente es una foto, es un recuerdo, es un detalle, son vivencias, son momentos que la persona tuvo y que por ende lo está mandando a personalizar porque quiere tener ese momento plasmado en algo que le recuerde qué pasó ese día. Entonces tratamos de cuidar los pequeños detalles para que el cliente pueda tener algo y que diga, en verdad me gustó lo que me hicieron y yo seguiré estando ahí, ¿verdad? Para quienes deseen los servicios de Sublime Creación, pueden comunicarse al número 98 74 29 11. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Eliminado el subsidio de energía para más de 600,000 hogares, según decreto 12-2026. El gobierno comenzó a aplicar oficialmente la focalización del subsidio eléctrico en las facturas correspondientes a este mes de mayo. Detalla el decreto ejecutivo 12-2026. La medida reduce drásticamente la cantidad de beneficiarios del subsidio, pasando de unos 950,000 a 324,638 hogares que continuarán recibiendo el beneficio por estar en extrema pobreza, dejando fuera a más de 600,000 familias que comenzarán a pagar el servicio eléctrico en los próximos días. El decreto también establece que el subsidio para estos usuarios focalizados únicamente estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Además, el documento detalla que mantener el beneficio para los hogares seleccionados representa un costo estimado de más de 217 millones de lempiras en estos 2 meses, de los cuales el 60% será cubierto por el Estado y el 40% por los altos consumidores. Con esa reducción del subsidio, el gobierno tendrá un ahorro cercano a los 200 millones de lempiras mensuales, fondos que ahora serán pagados directamente por los consumidores. La ANE asegura que la nueva medida para definir quiénes recibirán subsidio y quiénes deberán pagar la energía no fue tomada al azar. Según el gerente de distribución, detrás de la decisión de que más de 600,000 usuarios comiencen a recibir el cobro tras 3 o 4 años de estar subsidiados, existe un estudio técnico y socioeconómico que incluye clasificación de viviendas, análisis municipales y encuestas de campo para medir las verdaderas condiciones de vida y los niveles de consumo de los usuarios. Para determinar quién pagará y quién no la energía, se realizó un estudio técnico y socioeconómico que incluye la clasificación de residenciales que manejan las alcaldías, encuestas de campo sobre condiciones de vivienda y niveles de consumo, explica el gerente de distribución de la ANE. Fue una revisión exhaustiva en campo, se hicieron todas estas revisiones que yo le menciono, como por ejemplo hay encuestas que se han hecho por parte de los lectores de UTCD en el sentido de ver el tipo constructivo de la vivienda, ya profundizar sobre la zona geográfica donde se encuentra, si es una residencia de 1, de 2 plantas, si es vehicular, si es peatonal. Indica que la medida será evaluada durante 2 meses para detectar posibles errores en la focalización y analizar el impacto en los usuarios. La idea es revisar en estos meses de mayo y junio cómo evoluciona, digamos, la focalización que se ha hecho, qué tantos errores se tuvo,
tanto de inclusión como exclusión, es decir, si se dejaron por fuera gente que realmente sí necesita el subsidio, entonces tiene que llegar a las oficinas de atención al cliente. Pero más allá de los argumentos oficiales, la realidad es que más de 600,000 usuarios comenzaron a recibir el cobro después de 3 o 4 años subsidiados. Sí, estaba subsidiado por 3 años casi y así ya este mes ya me llegó la luz. Ya tengo que pagar 323 lempiras. Sí, ya me toca pagar el 15, ya este 15 porque si me paso me la corta. Pues sí, sabemos que tenemos que pagar, pues ir ahorrando para ver de cuánto nos va a salir la factura para pagarla. Expertos consideran que la focalización era necesaria para algunos sectores, pero aseguran que tendrá un fuerte impacto en los hogares de bajos ingresos en medio de las alzas a los combustibles, transporte y alimentos. Que el pago de la energía eléctrica es vital, hay que reconocerlo, pero las familias no pagaban esto y ya no lo tenían contemplado en su presupuesto. Y si eran los más pobres, no se les cobraba porque eran los más pobres y ahora lo van a tener que pagar, va a ser un golpe duro definitivamente para sus ingresos. Con esta reforma, ahora solo 324,000 hogares tendrán subsidio, mientras que más de 600,000 pagarán su factura, lo que representará más de 200 millones de lempiras mensuales. Las autoridades justifican que la eliminación de este subsidio busca aliviar la crisis financiera de la ANE, pero otros cuestionan que este rescate siga recayendo en el bolsillo de la población, pero no reducen las pérdidas. Sara Carranza, Telenoticias. Desde el Instituto de la Propiedad anuncian que la prolongada crisis de placas vehiculares en el país ya afecta a más de 1 millón de usuarios de vehículos. Estará solucionada antes de que termine este año. Ya ascienden a casi 1 millón los vehículos que circulan sin placa. Cuando llegamos a esta institución en febrero eran 830,000 vehículos sin placa. Cada día se van registrando más vehículos, ya asciende casi al 1 millón de vehículos sin placa, ¿verdad? Y estamos atendiendo esta situación, es un tema prioritario para nosotros y estamos seguros que en esta administración todos los vehículos van a contar con la identificación vehicular. Según el IP, ya se trabaja con varias empresas internacionales interesadas en brindar el servicio, mientras que la Dirección de Registro Vehicular revisa minuciosamente los componentes técnicos necesarios para garantizar que las nuevas placas cumplan con los estándares de seguridad y tecnología. Al igual que el director nacional de la policía, el general Rigoberto Ceguera Mas, TN5 en este momento intenta verificar esta alerta urgente sobre que Víctor Fernández, abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y la doctora y exdiputada Ligia Ramos están siendo retenidos ilegalmente en la tribu San Francisco de Locomapa por Jaime Matute y un grupo de personas afines a empresarios de la zona. Nuestro compañero Víctor, junto a la doctora Ligia, se encontraba coordinando acciones para la realización de una brigada médica en la comunidad. Denunciamos que están siendo amenazados con incendiar su vehículo y agredirlos físicamente. Hacemos un llamado urgente a las autoridades del Mecanismo Nacional de Protección y a las organizaciones de derechos humanos a exigir su inmediata liberación y garantizar su integridad. Hacemos responsable a Jaime Matute de cualquier perjuicio contra la integridad personal de Víctor Fernández y Ligia Ramos. Y suscribe esto el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Le he consultado directamente al general, director nacional de la policía, Rigoberto Ceguera Mas, si esto lo han verificado y me dice, estamos en eso y en cualquier momento lo llamamos para informarle a Honduras. Atentos. Antes de desarrollar esta noticia, en el corazón de la excelencia cafetalera surge una historia que llena de orgullo a Honduras. Se trata de Estucafé, ubicada en la posición 36 entre las 100 mejores cafeterías de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En el corazón de la excelencia cafetalera surge una historia que llena de orgullo a Honduras. Se trata de Estucafé, ubicada en la posición 36 entre las 100 mejores cafeterías de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Mejores cafeterías de Honduras, estamos en el ranking número 4, y en las mejores cafeterías de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe estamos en el ranking número 36. Eso nos llena de mucho orgullo. Aquí podrá degustar de café galardonado nacional e internacionalmente. El campeón de taza de excelencia Honduras 2025, también tuvimos el campeón de taza dorada para Centroamérica y México,
de La Paz, el café. Hoy por hoy tenemos 4 cafés, tenemos 4 geishas de Cotepeque, de Copán, de La Paz, que algunos de ellos están participando en tasa de excelencia. Estucafé creó el primer y único método de infusión hondureño llamado Gelenca, una propuesta que une la herencia indígena con la ciencia del café de especialidad. Y también con nuestro método Gelenca, que es una de nuestras creaciones, es uno de nuestros métodos innovadores en el país, primer método hondureño, y de eso también nos sentimos muy orgullosos y de nuestros colaboradores que han hecho una gran labor. Su impacto también es social, apoyando a 28 familias cafetaleras y facilitando el acceso de su producción a mercados internacionales, además de impulsar a emprendedores de la zona. Para TN5, Zaira Ardón. Los ascensos militares aprobados en el Congreso Nacional desataron polémica política, mientras se cuestiona la promoción de oficiales señalados por su actuación durante las elecciones primarias. La Comisión de Defensa asegura que ninguno de los ascendidos tenía cuentas pendientes con la justicia. Más de un centenar de ascensos militares fueron aprobados por el legislativo, aunque no deja de llamar la atención en la diputada liberal Luz Ernestina Mejía, que fueran premiados al menos 5 oficiales que intentaron sabotear las elecciones primarias de marzo. Pueden haber tenido una magnífica carrera, pero ese hecho de haber seguido lo que eran instrucciones ilegales, que no tenían por qué cumplir, violando nuestra Constitución de la República, provenientes del general Roosevelt Hernández, los hace inmerecedores ahora, en este momento, y mientras investiga de esos ascensos. Solo faltó que incluyeran a Roosevelt Hernández en la lista, ironizó la congresista, quien tiene claro que se debió profundizar más en el perfil de varios de los militares, pero el presidente de la Comisión de Defensa, Gilbert Bertrand, defendió que los propuestos para ascensos no tenían casos pendientes en el Ministerio Público ni en otra institución. No se puede excluir a nadie porque tenga una investigación o una denuncia, tiene que tener una sentencia condenatoria firme. Yo entiendo que alrededor de esto se ha generado mucha polémica, pero también yo creo que más allá de ver lo malo o querer casar a las Fuerzas Armadas con una persona, hay que respetar la institucionalidad. En total fueron 148 ascensos, entre ellos 7 altos oficiales que pasaron de coroneles a generales, además del caso del actual jerarca castrense Héctor Benjamín Valerio Ardón, que escaló de general de brigada a general de división. Desde la bancada de Libertad y Refundación reconocen que no tuvieron a la vista la nómina de los ascendidos para analizar cada una de sus hojas de vida, pero que de todas formas respaldaron la nómina. Y sabemos de algunas denuncias, como también sabemos de que se ha manifestado de que ellos no han sido vencidos en juicio. Sin embargo, pues solicitamos al presidente de la comisión que se informe cuando se traten sobre temas de defensa y seguridad nacional, que se informen a los miembros de la comisión. Los congresistas en oposición esperan que para el mismo proceso en la Policía Nacional se les envíen los listados de ascensos con tiempo de anticipación. Tras reunión con la presidencia del Congreso Nacional, la bancada de Libertad y Refundación acordó la instalación de una mesa de negociación a partir del próximo lunes con el propósito de mantener su representación en los órganos electorales. Cada vez existe más consenso, no solo a nivel de las fuerzas políticas, sino que de la sociedad hondureña, de que Libre debe de tener su representante. Tuvimos más de 700,000 votos en la última elección, más de 1 millón de votos de alcaldes y tenemos 600 regidores a nivel nacional. Durante el encuentro, Libre planteó la presentación de un decreto transitorio que permita a las consejeras López y Hall resolver los trámites administrativos pendientes tras la destitución de Marlon Ochoa, evitando así impulsar reformas electorales para que las decisiones en el CNE sean tomadas por mayoría. No va a haber reforma a la ley electoral, sino que va a haber un decreto que autorice por un tiempo prudencial de 3 meses a las 2 concejales para que finalicen todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. En ese decreto se va a establecer las funciones específicas. El Partido Libre anunció que además sostendrán una reunión de emergencia con la Coordinación General para informar sobre las acciones que se tomarán.
La Comisión Especial del Congreso Nacional, que desarrolla el proceso de selección de los aspirantes a ocupar las vacantes en el CNE y TJE, presentará la nómina final hasta el próximo 25 de mayo, luego de solicitar una ampliación del plazo. Hemos hecho un trabajo agotador, pero fructífero. Falta la cerecita en el pastel y será entregar posibles reformas electorales y un posible listado, que no se nos quede nadie por fuera. Asimismo, el presidente Tomás Zambrano les encomendó la elaboración de una reforma puntual en el funcionamiento del CNE. Los consejeros, cuando se les convoca, en la obligación que tienen de acudir a toda convocatoria, que los suplentes están obligados a asistir a la convocatoria con la falta de un propietario, que esa misma reforma contemple sanciones para este consejero y que esas sanciones puedan ser la destitución de inmediato, porque no podemos permitir de que en este próximo proceso electoral, en este momento, estemos hablando de sustituir consejeros y no estemos viendo los problemas que se dieron en el proceso electoral anterior. La nómina final será de 24 postulantes, 12 para el CNE y el mismo número en el TJE. Bueno, se han aplacado las cosas en el Congreso Nacional. Se han aplacado las cosas en el Congreso Nacional y mientras se medita de manera democrática lo que le conviene a Honduras. Hace algunos minutos informamos, miren este video de Víctor Fernández y Ligia Ramos. Informamos hace algunos segundos que Víctor Fernández, abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y la doctora y exdiputada Ligia Ramos están siendo retenidos ilegalmente en la tribu San Francisco de Locomapa por Jaime Matute y un grupo de personas afines a empresarios de la zona. Martín Fernández es hermano del abogado Víctor Fernández. ¿Qué es lo que está pasando en esa localidad de Honduras? Martín, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias Renato y Cristina. En realidad pues estamos denunciando y alertando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en esa zona. Hemos sido informados de la retención o detención ilegal, digamos, por personas afines a sectores madereros, supuestos dirigentes de la tribu de San Francisco de Locomapa, y en realidad pues sí tenemos un nivel de preocupación altísima porque la información que llega ahí, Renato, es muy limitada por lo inhóspito de la zona, con las comunicaciones, con las vías también para acceso a la zona, y lo que se estaba haciendo era organizando con la doctora Ligia brigadas médicas para poder asistir a esta población históricamente abandonada de la tribu de San Francisco de Locomapa y otras tribus en ese sector de Lloro. Así que aprovechamos este medio para alertar, para hacer un llamado a las instituciones que tienen que velar por la garantía de la vida de Víctor y de Ligia, y esperamos también que pueda haber la solidaridad necesaria y la atención debida para poder tener sano a Víctor y a Ligia en una zona tan complicada, tan violenta, como ustedes saben. En San Francisco Locomapa ha habido más de una decena de asesinatos en esa zona, justamente por sectores confabulados, por dirigentes confabulados con sectores madereros, y esto pues genera una preocupación al seno de nuestra familia y del Movimiento Amplio por todo el trabajo que venimos haciendo en favor de estas comunidades, pero sabemos que todo esto, sí. No solo eso, Lloro se ha convertido en un departamento violento, Por eso es que alertamos nosotros aquí en TN5 esta noticia, porque Lloro se ha convertido en un departamento violento y sus municipios. Ligia fue diputada del Congreso Nacional por el PINU. Víctor Fernández es un abogado prominente defensor de los derechos humanos, y por eso es que estamos alertando aquí. Y San Francisco de Locomapa, que está en Lloro, es una zona regiomontañosa cercana al área de la reserva de la montaña de Locomapa.
Así que, ¿qué sabes? ¿Están bien o cuál es la situación de los dos? Así brevemente, por favor, Martín. La información última que tenemos de hace unos 20 minutos, es que ellos fueron retenidos alrededor de las 6 de la tarde. Siguen siendo retenidos a pesar de que llegó al lugar una patrulla y aparentemente están esperando más refuerzo policial porque hay un nivel de dificultad, porque una sola patrulla parece que no puede intervenir en la zona. Entenderíamos que están a salvo, pero ya son casi 4 horas de estar en un proceso de retención completamente ilegal. Y esperamos pues que, como señalamos, que puedan gozar de la integridad corporal, sobre todo. Pues, sobre todo. Complicada. Sobre todo. Gracias, Martín. Cualquier información, mientras esté el noticiero, nos las trasladas. El general director nacional de la policía, Rigoberto Ceguera Mas, también está pendiente e investigando para informarnos. Gracias, Martín Fernández, que es hermano del abogado Víctor Fernández. La muerte de 3 hondureños, entre ellos un adolescente, mientras viajaban en el vagón de un tren en Laredo, Texas, refleja una vez más los riesgos de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Aunque migrar es un derecho, representantes de organizaciones defensoras de migrantes consideran que muchos hondureños no se expondrían a estos peligros si en el país existieran más oportunidades y se atacaran las causas que generan el flagelo de la migración. La tragedia que enluta familias mexicanas y hondureñas cuyos seres queridos fallecieron por golpe de calor al interior de un vagón de un tren en Laredo, Texas, una vez más, según representantes de organizaciones que velan por migrantes, debería ser objeto para reflexionar seriamente sobre un flagelo que expone la vida de muchos hondureños que cada día transitan la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Hoy la historia se repite, cuestionan y lloran los parientes del adolescente de 14 años Nelson Portillo Martínez, así como los de Denis Isaías Anariba Herrera, de 25 años, y otro más identificado preliminarmente como Josué Cerón Valdés. Este acontecimiento, además, con el respeto de la familia doliente, ¿verdad?, nos revela el nivel de vulnerabilidad y de indefensión en que seres humanos, con la esperanza de encontrar una mejor condición de vida, arriesgan de esta manera hasta enfrentar la muerte. Esto quiere decir que el tema debe seguir siendo una prioridad en las agendas políticas de los gobiernos. Es urgente, indican, reflexionar sobre las causas, porque pese a las leyes migratorias, cada día muchos hondureños salen del país y lo están haciendo por puntos ciegos, varios incluso recién deportados, como Denis Anariba, uno de los fallecidos. Porque fue deportado, entendemos, el año pasado. Y de estas personas, licenciada, nosotros estamos recibiendo cantidades de padres, madres de familia que dejaron a sus hijos en Estados Unidos, dejaron sus bienes y han dicho: nosotros vamos a tomar nuevamente la ruta migratoria independientemente del riesgo a que se exponen, porque también hay que decir que estas personas hacen la ruta migratoria, no pasan los controles migratorios, sino que se van por puntos ciegos. A este hondureño, que no nos reveló su identidad, lo encontramos en las afueras del Centro de Atención al Migrante Retornado, donde precisamente este miércoles arribaron vía aérea más de 250 compatriotas. Dice que hace algunos años migró y vivió una amarga experiencia al viajar en tren en busca del sueño americano. Pero ahí va uno sufriendo día y noche, ¿me entienden? La noche, para que uno no se caiga, lo que hace uno que se amarra con su faja. De existir más fuentes de empleo, este dirigente obrero dice que la cifra de migrantes podría bajar. Por eso es necesario priorizar en este tema. Mire, la gente que tiene un empleo no se va. El empleo que tiene, aunque no sea tan bien pagado, pero la gente se conforma con ganar algo y estar en su país, estar con su familia. Pero de que usted se va, usted va hasta perder a su familia, porque allá o no le fue bien, o le fue bien y se olvidó de su familia. Entonces, por esa parte, pues hay muchas familias que están desintegradas. Entre tanto, mientras unos migran en medio de lamentables experiencias, otros retornan, y aunque son recibidos con abrazos que por años no recibieron de sus parientes, su alegría se vuelve temporal
porque muchos de los más de 15.000 migrantes retornados en este año están llegando sin saber qué les depara su mañana. La Cancillería confirmó la muerte de 2 hondureños, entre ellos un menor de 14 años, tras ser hallados en un vagón de un tren en Texas. Las víctimas, identificadas como Nelson Portillo y Denis Nariva Herrera, fallecieron por un golpe de calor debido a las temperaturas extremas que enfrentaron durante su trayecto migratorio. Dentro de estas 7 migrantes se encontraban 2 hondureños, los cuales fueron plenamente identificados mediante huellas dactilares por medicina forense. Es el niño Nelson Davián Portillo Martínez, de 14 años de edad, originario de la Masica Atlántida, y el joven Denis Isaías Nariva Herrera, de 25 años de edad, originario del Negrito Lloro. Es importante mencionar que a la fecha ya tenemos la comunicación con la madre del menor, quien se encuentra en México y quien nos ha confirmado que el menor sería repatriado a Honduras. Mientras tanto, se investiga si un tercer fallecido en el mismo incidente también es de nacionalidad hondureña, en una nueva tragedia que enluta a familias en el país. En las colonias sanpedranas, las estructuras delictivas no solo matan, extorsionan y roban. También deciden quién entra y quién sale de sus territorios. Violar esas reglas puede costar la vida. Ese es el caso de 2 jóvenes que la semana pasada murieron tras ingresar a una zona donde, según la Policía Nacional, ya les habían advertido que no volvieran. En el país, cientos de colonias están bajo el control de estructuras delictivas, donde ingresar representa un riesgo. Esta situación fue la razón detrás de la muerte de 2 primos, Josué y Brian Fernández de Chamelecón, que la semana pasada, cuando vendían lácteos, fueron atacados. Josué murió inmediatamente y Brian días después. De manera preliminar es que, al parecer, ambos personas les habían prohibido de que ingresaran a este sector. Desconocemos las circunstancias o el motivo por la cual se habían prohibido. Las estructuras delictivas, que no se limitan a unas pocas en el país, protegen sus intereses en cada zona, según el comisionado retirado Danilo Orellana. Imponen prohibiciones de estricto cumplimiento y quienes las violan corren la misma suerte que Brian y Josué. Lo mira como un enemigo que le va a afectar su negocio o ponen en peligro la vida de la propia estructura. Entonces, por esa razón, accionan de una forma reactiva contra a estas zonas, y entonces de pronto hay asesinatos y muertes en algunas de estas zonas. A muchas zonas del país solo se puede visitar con autorización, porque hasta la policía siente pánico, lo que evidencia que la autoridad perdió el control por no actuar a tiempo, según cuestiona este sociólogo. En la frontera, de una u otra manera, alguien decide si entra o no entra. Entonces, por lo tanto, es aquí donde se requiere la capacidad del Estado con algunas políticas que controlen y que lleven al orden. El modelo de Bukele lo piden algunos sectores porque ven a El Salvador con menos homicidio y más control callejero, y porque en Honduras las maras y las pandillas, la extorsión y los homicidios golpean fuertemente el país, donde mueren incluso inocentes. Orly Martínez, Telenoticias. Tras el dantesco hallazgo de 3 cuerpos calcinados en el cerro El Cimarrón de Comayagüela, expertos advierten que estructuras criminales están utilizando el terror para imponer control territorial. Lo que parecía un incendio forestal ocultaba los restos de 2 hombres y una mujer dentro de refrigeradoras, en una escena considerada entre las más violentas del año. La DPI investiga el caso, mientras Medicina Forense realizará pruebas de ADN para identificar a las víctimas. Lo que inicialmente fue reportado como un incendio forestal en el cerro El Cimarrón de Tegucigalpa terminó con el macabro hallazgo de 3 cuerpos calcinados dentro de refrigeradoras, un hecho que evidencia el nivel de ensañamiento con el que operan estructuras criminales y envían un mensaje de control territorial, afirma esta entrevistada. Sin duda el ensañamiento se evidencia. El quemar los cuerpos, en desmembrarlos, pero además la mutilación y que los lancen a un espacio público, lo que tiene como fin es mandar un mensaje a los otros criminales
de que ellos controlan zonas o que hicieron algo que no correspondía, o a las autoridades también para decirles la autoridad soy yo. De acuerdo con las autoridades forenses, debido al avanzado estado de carbonización de los cuerpos de 2 hombres y una fémina, no fue posible realizar la identificación mediante el método científico de huellas dactilares, por lo que se recurrirá a pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas. La sección de identificación humana tomó la decisión que serán plenamente identificados por ADN, un análisis que lo realiza lo que es el Laboratorio de Serología Genética. De hecho, ya 2 familias se acercaron a estas oficinas forenses, donde dicen que las personas que están acá del sexo masculino son parientes de ellos. Este caso es considerado como una de las escenas criminales más violentas registradas en lo que va de 2026, y los especialistas de la Fuerza de Tareas de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigación recolectan indicios en la zona para dar con los responsables de este triple crimen. Puede tratarse de situaciones como ajuste de cuenta, porque por lo que estamos viendo y analizando son situaciones o son muertes realizadas con saña, o puede ser que alguna estructura criminal puede estar detrás de toda esta situación. Según expertos, todo indica que los posibles móviles están ligados a grupos criminales que imponen control territorial mediante el terror, y ahora corresponde a las fuerzas de seguridad demostrar quién tiene el control frente a estas estructuras violentas. Hasta ahora las autoridades no tienen información contundente sobre el posible móvil de esta muerte múltiple. Sin embargo, aseguran que las investigaciones están en curso. Danilo Hernández, Telenoticias. Y de manera breve, el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo otorgado a Gissi Lisset Richmawi Macead, acusada por la muerte del jugador argentino de pádel Brian Alexis Torres y por conducción temeraria en un accidente ocurrido en el anillo periférico de la capital de la República. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República buscan, mediante un recurso de apelación, recalificar los delitos imputados al exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona, y a la exdiputada de Libre, Isis Cuellar, en el caso Chequesol. Es decir, que se cambie la medida de casa por cárcel, mientras la defensa pide sobreseimiento para los acusados. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República presentaron recursos de apelación contra la resolución judicial emitida en el caso Chequesol, buscando que los 12 imputados enfrenten cargos por 67 delitos de fraude y no únicamente por un delito continuado, como resolvió el juez natural en audiencia inicial. Han solicitado que los 12 imputados por este caso de Sedesol continúen siendo acusados por 67 delitos de fraude y no por un delito de fraude continuado, tal y como se les dictó el auto de formal procesamiento. A criterio de los entes acusadores, el fallo redujo el alcance penal de los hechos investigados, pese a que el expediente señala múltiples acciones irregulares relacionadas con el presunto manejo fraudulento de fondos públicos a través de cheques emitidos desde la Secretaría de Desarrollo Social. La defensa estima de que únicamente existe un delito de fraude continuado, ¿verdad? Es un delito contra la propiedad. En consecuencia, no podríamos hablar de esos 87 delitos que habla el Ministerio Público. En marzo pasado, el juez dictó auto de formal procesamiento para los acusados, manteniendo las medidas cautelares, pero con la apelación se busca que la Corte de Apelaciones recalifique jurídicamente el caso, bajo la figura del concurso ideal por cada uno de los hechos denunciados. Yo se lo apuesto que la Corte de Apelaciones designada lo va a declarar sin lugar y lo va a establecer como es un delito continuado en contra de la propiedad, es un delito económico, va a quedar en un concurso ideal, no en un concurso real. El Ministerio Público solicitaba auto de formal procesamiento por 67 delitos y el juez determinó que lo que existía era un delito continuado. Eso es básicamente lo que no le pareció al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Las defensas también apelaron la resolución y esperan revertir el auto de formal procesamiento mediante un sobreseimiento definitivo para sus representados. En este momento, el general de la policía, Rigoberto Ceguera Mas, está confirmando al Noticiero Estelar de Honduras
que en este momento se está mediando con las personas de la tribu San Francisco de Locomapa para sacar del lugar, custodiados por patrullas policiales, al abogado Víctor Fernández, un profesional del derecho que representa al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y la doctora y exdiputada Ligia Ramos. En efecto, se ha confirmado, tal como lo dijo el hermano de Víctor Fernández. Fueron retenidos ilegalmente en la tribu de San Francisco de Locopampa por Jaime Matute y un grupo de personas afines a empresarios de la zona. Pero por mediación de la policía, nos asegura el general Rigoberto Oseguera Más, en unos momentos se van a sacar de ese lugar a estas dos personas. Estaremos atentos. Con el objetivo de proteger la salud de adopción de enfermedades y aumentar la cobertura de inmunización en todo el país. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Con el firme compromiso de fortalecer la salud preventiva y proteger a miles de familias hondureñas, el presidente Nasri Alfura dio el banderillazo inicial de la campaña nacional de vacunación, una jornada que busca colocar al país nuevamente como referente en la región. Vamos avanzando definitivamente con una meta clara, la salud tenemos que cuidarla y mejorarla. Con la meta de llegar hasta el último rincón del país y proteger a los niños que aún no han recibido sus vacunas, Honduras puso en marcha la Jornada Nacional de Inmunización, una cruzada de salud que busca prevenir 27 enfermedades. Estamos protegiendo con 24 vacunas que protegen 27 enfermedades en nuestro esquema nacional a todas las familias hondureñas. Brigadas médicas, personal de salud y voluntarios recorrerán comunidades urbanas y rurales para alcanzar la cobertura esperada y garantizar que ninguna niña o niño quede expuesto a enfermedades prevenibles. Todos los cuidadores de niños y niñas en Honduras. El mensaje es claro. Vacunas salvan vidas. Vacunas son confiables. Debido a la reducción de la cobertura en algunas enfermedades como el papiloma humano, sarampión y otras, 6,000 brigadas se desplazarán a barrios y colonias, aldeas y caseríos para ampliar la cobertura. Iniciar y completar esquemas de vacunación a todos los niños y niñas de Honduras que estén pendientes de sus vacunas. También nos hemos propuesto vacunar a adolescentes contra el tétano, la difteria y contra el virus del papiloma humano. La Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación priorizará a menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de salud y trabajadores de granjas avícolas. Con la meta de inmunizar a más de 2 millones de personas, Honduras apuesta a recuperar su liderazgo en las Américas y convertirse en uno de los países con mayor cobertura en vacunación en la región. Mario Landa, Telenoticias. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. Este es el mapa NASA que nos apunta los focos de calor, los puntos calientes. Algunos son fuegos, otros son puntos calientes, pero que hay una contaminación sobre nuestro país en este momento es real. Esta imagen justamente ilustra sobre todos los gases contaminantes que están en este momento, óxido nitroso, plomo, y todos estos gases que estamos absorbiendo pues afectan directamente algunos órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones. Entonces no lo tome a ligera, porque este monóxido de carbono más los otros gases que les he mostrado están afectando directamente nuestra salud. En la parte meteorológica pues tenemos para estas próximas 24 horas condiciones que no varían. La ola de calor se mantiene sobre el territorio hondureño y el resto
de la región centroamericana. Hay corrientes de bajo nivel que provienen justamente de un anticiclón que se encuentra en el Caribe, y mientras ese colorcito café se encuentre aquí en el territorio, usted no espere lluvias, porque quiere decir que continúa la condición bien seca, pero sí tenemos algunas proyecciones. Después del 18 de mayo, pues continúa la condición seca, pero ya para el 23 de mayo estas zonas verdes nos están ilustrando que aparecen las lluvias, y luego en la última semana de mayo y 1 de junio ya las lluvias están establecidas, pero hay que recordar que estaremos con fenómeno del Niño en desarrollo, entonces tendremos una reducción significativa de lluvias para este año. Esta es la proyección para la próxima jornada, solo un poquito de humedad siempre sobre el departamento de Gracias a Dios, y en el resto la condición sigue así, con un mapa en rojo y una anomalía bien marcada en el suroccidente. Y vamos de inmediato a revisar las temperaturas, que van a 40 con sensaciones térmicas de 43 y 44 en la zona sur, entre 33 y 34 en el centro, 35 en el nororiente, esperando 36 en zonas del occidente. Así está la cosa. El índice ultravioleta a 14, de 13 que ha estado en las últimas horas, pues sube un poco más, hasta 14, muy peligroso, y la altura máxima del oleaje a 1.2 metros, aquí sí normalito en el litoral Caribe, y un poquito agitado en el Golfo de Fonseca, así que 2.2, a tomar un poquito de precauciones allí. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Buenas noches.